Hoy, quien es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien es abogado defensor. Fernando, allá desde la capital. En efecto, estamos saludando al doctor Alfonso Zambrano Pasquel a esta hora de la mañana, mientras solucionamos un pequeño inconveniente técnico con nuestro director Clever Chica. Doctor Zambrano, qué gusto saludarle desde la capital. Quisiera que nos comente, que nos ubique para los oyentes, quienes nos miran en Caché Noticias, en qué fase está el caso Encuentro. Incluso usted pidió que se extienda unos días para poder cumplir con la diligencia de juzgamiento. Eso es lo último, creo, de este caso que mantiene también la preocupación y en vilo a la población ecuatoriana. Muy buenos días, doctor Zambrano. Qué gusto nuevamente saludarlo. Muy buenos días, don Fernando. A usted y también al amigo Clever Chica, lo vi hace un momento. Bueno, ¿en qué etapa se encuentra el proceso? Está en lo que técnicamente se conoce como la etapa intermedia, que significa, hay una fase inicial que es de investigación. Una vez que la investigación avanza a cierto nivel, si encuentra la Fiscalía que hay méritos para formular cargos, lo hace, como pasó en este caso, y una vez que ha vencido el plazo de los 90 días, más un plazo adicional de 30 para imputar a otras personas, llegó el momento en el que se declara concluida incluso en la etapa llamada de instrucción, y estamos en etapa intermedia. Es una etapa en la que deben cumplirse dos aspectos. Por una parte, escuchar en mérito de que la Fiscalía General del Estado va a presentar una acusación en contra de aproximadamente 10 personas, que al parecer habrían 3 personas que no van a ser acusadas, ya lo veremos el día de la audiencia, y hay que tener en consideración cuáles son los elementos de convicción que en criterio de la Fiscalía le van a permitir mantener una acusación. El objeto ya ha sido definido, se habla de delincuencia organizada, podemos comentarlo de alguna manera en el tiempo que ustedes permitan, pero el hecho cierto es que en esta etapa que se va a empezar a desarrollar a partir del próximo viernes 7 de julio, o sea, en el curso de esta semana, una vez que concluya los fundamentos de la Fiscalía General del Estado, representada por la doctora Yucha, una fiscal que atiende esta unidad especializada en el tema corrupción, el juez tendrá que escuchar las defensas de cada uno de los procesados hasta este momento, y luego de esto el juez determinará si puede haber una resolución del juez que llamamos también técnicamente mixta. ¿Qué significaría eso? Que el juez podría dictar el sobreseimiento en favor de alguno de los procesados. Estamos convencidos que uno de los procesados que debe ser sobreseído, y para ser apreciado por quienes no son abogados, no conocen la terminología, el sobreseimiento es el equivalente a una sentencia absolutoria. O sea, lo liberan de cargos, y por eso dije, podría ser el dictamen mixto. ¿En función de qué? Podría ser que el juez llegue al convencimiento y diga, esperemos que sea así, contra el economista Danilo Carrera Druet no hay, aunque la Fiscalía pretenda mantener la acusación no es vinculante para el juez. ¿Qué significa? Que el juez no está obligado a dictar un llamamiento a juicio solamente y en función de la acusación de la Fiscalía. El juez puede dictar esta suerte de absolución anticipada, que es un sobreseimiento, con lo cual terminaría lo que ha significado lamentablemente este proceso de persecución judicial, y en su momento por algún sector incluso de persecución mediática en contra del economista Danilo Carrera, que es una persona ya de 85 años, que nunca ha huido. Cuando estaba siendo investigado muchas veces salió del país por su actividad, que se mantiene activo en el ámbito del COE, en su actividad, además de ser un exitoso empresario bancario, pues él se dedica al tema del deporte toda su vida, y el economista salía del país y regresaba, de suerte que nunca ha huido, ¿verdad?, de enfrentar como corresponde las veces que fue llamado a comparecido a declarar, y en este momento permanece aún con arresto domiciliario. Y sobre esto algo que es importante, más que interesante. Este proceso de estar recluido en su domicilio debe ser demoledor, porque aún el arresto domiciliario es privación de la libertad.
que no se cumple en una cárcel, es privación de libertad, y eso claro que lo ha afectado, no solo en la parte emocional, en la parte fisiológica. Él ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente por problemas cardíacos reales y se mantiene en el domicilio con el apoyo médico, sin duda, algún amigo que lo acompaña permanentemente y él está allí a la espera. Por eso, cuando conversa conmigo hace una semana, yo sí conozco el proceso, pero cuando conversa conmigo hace una semana, lo primero que me dice, vea, Doc, yo no quiero ningún aplazamiento, a mí no me interesa. Por eso cuando yo concurrí la semana próxima anterior, del día miércoles, a la audiencia, lo hice de manera presencial. ¿Por qué razón? Yo podría, por razones de edad y doble vulnerabilidad, no estar físicamente en la audiencia. Y me concedían este recurso que es formidable en los tiempos que se viven, pero me pareció que la necesidad de la defensa hacía que yo esté físicamente. ¿Qué hubiese pasado si nos instalábamos en la audiencia virtual y teóricamente se caía la señal? Si quedaba sin defensa. Entonces yo cumplo ahí celosamente y estaré también esta semana, por supuesto, presente en Quito. Y el juez tomó la decisión de declarar instalada la audiencia ya empezó, pero el juez declaró instalada la audiencia y dijo, como hay defensores nuevos, entonces es pertinente y conveniente, dijo el juez, que en una semana nos volvamos a instalar o en 10 días. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado garantiza, y el Pacto de San José también, la inviolabilidad del derecho a la defensa. Y la inviolabilidad significa que es la más importante de las garantías constitucionales. Desde un famoso caso Carminiani del año 2005, la Corte Constitucional de Ecuador dijo, en ningún caso el justiciable quedará en indefensión. Y como yo digo, sigo siendo profesor de posgrado ya jubilado de la clase formal, yo digo a mis alumnos, en ningún caso es nunca, nunca, nunca. Porque es el derecho a la tutela judicial efectiva que está en el 75 de la Constitución. Y tener un abogado no solo es nombrarlo, sino que el abogado tenga tiempo para poder preparar su defensa, ¿verdad? Y pueda conocer mejor. Yo sí he conocido el proceso porque estos grandes casos a mí me preocupan y motivan para el comentario, para lo que yo sigo escribiendo y produciendo, porque este es un caso que se lo rotula como delincuencia organizada, que la delincuencia organizada es una herramienta formidable en la lucha contra el crimen así organizado, contra la corrupción y contra la impunidad. Yo estoy de acuerdo. Yo no puedo abdicar de lo que yo estudio en el ámbito criminológico, pero aquí, de cara a la realidad, porque es lo que interesa saber a la final, han pasado algunos meses y cómo se inicia este proceso y por qué al economista Carrera lo involucran, que seguramente el economista Clever Chica dirá, bueno, y a la final, ¿por qué no embarcan a un Danilo en el tema? ¿Qué tiene que ver? Les guste o no les guste a algunos, ¿verdad? Ustedes son muy objetivos, sin duda, en escuchar y seguramente analizar. Miren, el fondo del tema evidentemente fue político y con un resultado exitoso. ¿Por qué? Porque se cayó el gobierno del presidente Lazo, pues, y se fue la asamblea en la muerte cruzada. La finalidad fue esa. Usted me dice, no, usted está especulando. Miren, ¿saben cómo se inicia este proceso? Porque como en otro caso, aparece y dice una fuente abierta. ¿Quién? La policía. La policía es el primer filtro, lo he conversado una vez con el primer filtro de selectividad del sistema penal, se llama la policía. Y un policía dice que un día en fuente abierta, como que era tan vago, no tiene que hacer, mirando YouTube, ahí está un programa de La Posta, de don Anderson Boscán. Y ahí se habla del tema de corrupción. Y entonces ese policía súper inteligente, más inteligente que Rambo nunca existió, aquí está el hallazgo, delincuencia organizada. Y así empieza la historia, porque don Anderson Boscán, él hace periodismo, él es el que primero publicita el tema y él habla de una fuente que incluso, para tener las cosas bien claras, él en principio se reserva la fuente y dice, debo proteger a mi informante. Incluso dice, y está grabado, sí, él dice, sí, claro, en un pendrive. El pendrive lo edité. ¿Para qué? Para proteger a mi fuente. Parece válido, sí. Y después cuando dice, bueno, pero ya estamos en un proceso, entregue el pendrive y la información, dice, no puedo, porque lo destruí. ¿Y por qué lo destruyó? Bueno, nadie me obliga a que yo mantenga aquí. Permítame, doctor. Economista, adelante, es suyo. Qué gusto saludarlo primero.
a los años, así, creo que nos vemos a los años. En Guayaquil todos nos conocemos, absolutamente. Y para las nuevas generaciones, les digo quién era Danilo Carrera. Lo conocí siendo gerente del Citibank, allá por los años 60, 70. Luego fue al Banco Central del Ecuador, de gerente de la sucursal mayor. Luego Danilo Carrera fue ministro de Industrias y Comercio. Luego fue gerente general del Banco Central. Luego rescató al Banco de Guayaquil, que ya estaba casi desaparecido, fue desapareciendo. Ha sido presidente de la Federación de Tenis del Ecuador, ha sido presidente del Guayaquil Tenis Club, ha sido presidente del Colegio de Economistas del Guayas, donde yo fui su vocal. Es decir, lo conozco muy bien a Danilo Carrera. Y nosotros tenemos amigos y tenemos conocidos. Es que resulta que llega a presidente el cuñado de Danilo Carrera, Guillermo Lazo Mendoza. Y Danilo, como es amiguero, tenía a sus amigos, y entre ellos el difunto, que abusó de la amistad. Eso se llama abuso de amistad. Y seguramente sin conocer Danilo Carrera de estas cosas turbias y torcidas que estaba haciendo este señor Cherres, ya ahora muerto. De pronto se ve involucrado Danilo Carrera en esto, que seguramente dice, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Entonces, ahí es cuando se incluye, se mezcla la politiquería. No es la política, la politiquería. Entonces involucran, no lo quieren a Guillermo Lazo, entonces hay que involucrar al cuñado, a Danilo Carrera, y ahí está el juicio. Entonces, mi querido doctor Zambrano Pasquel, está en buenas manos, porque yo también lo conozco a usted, un maestro de juventudes, varios libros escritos, y nos ha representado al país varias veces en distintos países. Repito, está en buenas manos este juicio, y estoy seguro que el juez revisará todos los expedientes, todo el proceso, y los ciudadanos, las nuevas generaciones, por favor, lean, investiguen quiénes son los involucrados y quiénes no son. Y déjenme decirle también que se está degenerando la libertad de expresión. Ya vimos hace poco un caso de, lamentablemente, una dama que confundió libertad de expresión con libertinaje de expresión. Entonces, estas cosas hay que irlas ya puntualizando y tratando de corregir, porque lo contrario, quien está afectado aquí es la sociedad en general, mi estimado doctor Zambrano Pasquel. De tal manera que, como esta es radio, el público es heterogéneo, es el amigo taxista, el amigo gafitero, el amigo carpintero, ebanista, etcétera, etcétera. Están escuchando y no saben de jurisprudencia, pero lo que sí saben es distinguir el buen ciudadano y el mal ciudadano, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Usted.
Sin duda, mire, la comunicación es un medio hoy, y lo ha sido. Quienes hacemos criminología mucho tiempo y política criminal, sabemos que uno de los principales mecanismos de control social informal se llama la comunicación. Pero la comunicación hay de todo, lamentablemente. Hay un trabajo de un filósofo coreano alemán, Byung-Chul Han, habla de la infocracia. Y dice cómo a veces los medios de comunicación, la información, puede vulnerar segmentos de la democracia, como ha pasado en este caso. Porque el economista Danilo Carrera viene a hacer lo que en criminología Chapman, un criminólogo inglés, decía, la cita es, eso le suena a cualquiera, el chivo expiatorio. El chivo expiatorio. Se busca una persona intachable, de una vida impoluta, que quienes lo conocen no creen ni de lejos, y quienes ahora, porque yo converso con un Danilo, lo visito a la casa, está cerca donde yo vivo, yo le digo, usted no necesita levantar su imagen porque siempre estuvo levantada don Danilo, pero es importante que la gente recuerde quién es, porque el economista Clever Chica, yo también soy académico y docente, y el economista Carrera ha sido un gran docente. Él se graduó con honores en Estados Unidos, en una gran universidad como economista, y él en Ecuador fundó la Escuela de Administración de Negocios, que es afín a su actividad, y fue el primer decano. O sea, ha tenido una gran formación también como docente universitario. Mire, de don Danilo no hay una sola grabación en la que a él se lo pueda vincular creíblemente en un acto de corrupción en el ámbito de la administración pública. Que haya habido corrupción, lamentablemente sí, como puede haber en este gobierno o en los anteriores o en los que vengan, es lamentable, pero es cierto. Pero cuidado, se involucran a personas que tienen un gran peso. ¿Para qué? Para terminar, y usted dijo con acierto, se terminó politizando la justicia. Y entonces el uno iba para arriba y el otro iba para abajo. Y en medio del fuego cruzado estaba don Danilo. A ver, es terrible cómo incluso la propia fiscalía lo rotula y le pone. Porque el caso Encuentro. Porque era claro contra el gobierno del presidente Lazo, que se llamaba el gobierno del encuentro, pues. Tanto que después tuvieron que decir cambiarle el moquete. Es decir, desde el inicio esa fue la finalidad. Y le mencionaría ejemplos de por qué nunca va a recibir $30,000 de don Danilo. O sea, eso suena ridículo. Ya, por eso usted se ríe. Entonces, mire, le cito ejemplos de casos. Ahí. Que recomendó al general Víctor Arauz para que pueda ser comandante general de la policía. Y yo en principio había escuchado la noticia de que sí había cumplido con el favor que le hizo una persona a quien él conocía mucho tiempo, Rubén Sierre, que era amigo, pero por supuesto, don Danilo no tenía por qué saber de la vida privada ni de la pública de Rubén Sierre, como tampoco el señor Luque Lecaro. Luque Lecaro, fíjense la perversidad, Luque Lecaro fue empleado del banco. Y yo converso con don Danilo y le digo, ¿usted lo conoció a Luque Lecaro? La verdad es que no lo recuerdo. Pudo ser un empleado, me dicen que ha trabajado 10 años en el banco. Y después se fue a trabajar a otro banco. Doctor, yo nunca he hablado con Luque Lecaro. Mire, dos ejemplos. El uno, recomendó al general Víctor Arauz para un posible tráfico de influencia, ¿no? Porque ya de la corrupción, de peculado, de cohecho, tráfico de influencia, andaba recomendando gente. Dice, doctor, yo tengo 85 años, no tengo tiempo para andar recomendando a nadie, ni me ha gustado. Los que me conocen saben que yo no recomiendo a nadie, nunca, no me gusta, doctor, porque mañana mi recomendado puede ser medio chueco. Oye, tú recomendaste, yo no recomiendo a nadie, querido doctor. Pero es verdad que conversó con el general Arauz y ahí la policía está dándole fotos a su general y a don Danilo y a Cherry y a otras personas más. Y él dice, sí, a tanta insistencia yo conversé con el general Arauz y le dije, porque esas son las verdades que sí existieron, como yo digo, históricamente existió. Le digo, usted general, sí, doctor, yo no sabía de dónde era, si el ejército, la FAE, la Marina. ¿Y usted de dónde es? Soy de la policía. ¿Y usted para qué quería conversar conmigo? A tanta insistencia, que se vea economista. Por la cercanía suya con el presidente don Guillermo Lazo, Guillermo Lazo es mi cuñado, somos cercanos, él es el presidente y yo soy Danilo Carrera. ¿Y usted qué es lo que quiere que yo haga? Voy a escucharlo, que usted le hable porque yo quiero ser comandante general de la policía y la general Tania Varela es mi enemiga porque quiere que ascienda el marido y me dejan afuera. Dice, yo lo escuché
y hay testigos. Y el principal testigo es Arauz, porque declaró, mire, lamentablemente, general, no lo puedo servir. Me apena, pero no voy a hacer nada porque no lo voy a hacer, ni lo hago. En mi interior yo sabía que ni es mi estilo recomendar a nadie, ni tampoco Guillermo Lazo iba a aceptar algo que yo le diga como eso. O sea, ni siquiera corría el riesgo. No me gusta. Terminó. Víctor Arauz declaró, pues, economista. Y Víctor Arauz es cierto, jamás se llegó a cumplir con la recomendación porque me dijo que no podía. Y en el otro tema, refieren, por ejemplo, es que recomendó que se lo nombre a Bernardo Manzano, al ingeniero, para ministro de Agricultura. Pero fíjese la perversidad, porque en un momento dado, no, y esto sí hay que rechazarlo con el conocimiento que se dé. Mire, le pone el padrino, no puede ser, pues. No se puede así mancillar el prestigio y la honra. El prestigio como que fuera la mafia. Y ojo, tratando de vincularlo a la mafia albanesa. Yo no sé si el señor Cherre, que tenía amistad, yo sí he revisado los dos casos, con Drisca, un albanés, al parecer traficante. Pero ese de Rubén Cherres. Y entonces, en un momento dado mezclan y dicen, a ver, también tenía que ver con la mafia albanesa. Es una locura de verdad. Después ya lo separan. Y por eso, lamentablemente, esta organización criminal tenía líderes. Y esos líderes eran Danilo Carrera y su amigo Rubén Cherres. Y luego los subalternos, el comando de la mafia, los Vitos Genoveses, los Lucheses, los Gambinos, por ahí venía Luque, por ahí venía Cortázar y lo demás. Esa es la historia perversa de este tema. Con el tema de Bernardo Manzano, el presidente Lazo dijo en un momento, eso es mentira. Yo lo escuché a Bernardo Manzano en una conferencia, porque Bernardo Manzano es brillante en el ámbito de la agricultura, y dijo el presidente, yo lo escuché a Bernardo Manzano y me pareció tan convincente su manejo en el ámbito de la agricultura, que yo, luego que no era mi amigo, porque es menor, converso con él. Y dice Guillermo Lazo, yo le digo, oye, ingeniero, quiero que usted sea mi ministro de Agricultura, porque veo una persona de esa capacidad. Y mira la perversidad. Lo ponen a Bernardo Manzano para los cupos bananeros, porque estuvo vinculado a la bananera de Novoa, era uno de los gerentes. Y entonces de esa manera tenían los cupos, y de esa manera tenían los cupos para mandar la cocaína a Europa. Bueno, han llegado hasta eso, don Cleber. Pero sí se ha manejado este proceso. Así es. Entonces, le digan, ¿Cuándo va a ser la comparecencia? ¿Cuándo termina este caso, mi estimado doctor Alfonso Zambrano Pasquel? Este viernes, el juez, con buen criterio, el juez analizó y dijo, la defensa es un derecho inviolable. Porque cuando el doctor tenía algo que decir, le dije, bueno, por no decir para mi interior, no vine a dar clase, pues le dije, mire, la defensa es una garantía inviolable. La Corte Constitucional de Ecuador ha dicho que una buena defensa requiere no solo tener un abogado nombrado, tiempo y conocimiento del caso. Y le dice al juez, señor juez, usted como juez de garantía está obligado a supervisar que esta garantía de una de las del derecho al debido proceso constitucional y del Pacto de San José se cumpla. Usted es juez de garante. Y el juez dice, es mi obligación. Y le dice a la fiscalía, eso es importante, ¿qué opina la fiscalía? Porque si la fiscalía decía que no, que el principio de celeridad, el juez pudo decir, vamos. Pero la fiscalía dijo, con buen criterio, dijo, mire, yo estoy totalmente de acuerdo que la audiencia se suspenda, porque la defensa tiene que ser garantizada y queremos escuchar todo lo que haya que decir, y la fiscalía también. Entonces, el próximo viernes, este viernes 7, si mal no recuerdo, sí, nos reinstalamos. Habla la fiscalía, sustenta los cargos, y después cada uno de los 10 abogados o más que hayan tendrán el tiempo. En igualdad de armas se supone que hay al mismo tiempo para poder contradecir todos los argumentos de la fiscalía. Y en este caso, sinceramente, la fiscalía no tiene elementos contra don Danilo. Como decían las abuelas, yo no meto la mano al fuego por nadie, yo defiendo lo que conozco y sé. No sé si hay mérito, llamarán a juicio a algunas personas, pero esa ya es la facultad del juez. ¿Y cuándo va a terminar? Este viernes termina la fiscalía. Como es un asunto que llamamos de tramitación compleja, va a demandar todo el día. Y el juez dijo, después hacia el 20 de julio, ¿va? Ahí están señalados los días venideros, ya señalados. ¿Para qué? Para que podamos intervenir cada una de las defensas con el tiempo suficiente. O sea, termina julio, y termina el proceso. Y puede que el juez se tome una semana,
es también una cuestión de fondo. El juez se toma este tiempo, ¿para qué? Para poder revisar. Y este es un tema interesantísimo que seguramente le preocupa al que no es abogado. El titular de la acción penal es la Fiscalía. La Fiscalía maneja todo el proceso de investigación, de instrucción. Y el juez es de garantía. Pero mire, yo me siento responsable del Código actual de procesal penal, porque con Walter Guerrero Vivanco, presidente de la Corte Suprema en su momento, Edmundo Grandi a mí, el gran fiscal general, mi compadre y amigo, y Alfonso Zambrano, el que menos sabía, éramos los tres mohicanos que hicimos el anteproyecto del Código Procesal Penal, que está vigente hoy en Ecuador, también en el ley de 2014, pero yo aprecio ahora porque la experiencia, querido economista, se adquiere sobre la marcha. Uno puede ser un gran teórico, doctrinario, pero yo he escrito, sí, son 65 libros, 65, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, y estoy publicando en México. No voy a parar, porque ese es mi maestro, el doctor Zavala. Pero ¿qué aprendo yo en la práctica? Un juez que va a conocer ahora un proceso que tiene 52.000 páginas, hay bastante basura repetida, pero ¿cómo puede un juez llegar a resolver algo cuando ese juez se instala ahora para escuchar a la Fiscalía? Ha hecho el juez lo sensato y lo prudente, no lo dijo, pero yo lo entiendo. También quiere tiempo pues para poder revisar qué más hay, y está bien que se tome 2 semanas y 3, y seguramente se tomará 2 más para resolver, pero yo pienso que seguramente a la primera o segunda semana de agosto habrá concluido lo que ha sido esta penuria para don Danilo, querido economista Clever. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, solamente tengo que decirle que el caso Danilo Carrera está en buenas manos. En buenas manos. Estoy seguro que el juez, la fiscal, revisarán el proceso. Lo importante son los antecedentes. Los antecedentes. Danilo Carrera jamás estuvo involucrado en casos de esta naturaleza, ni pequeños, ni medianos, ni grandes. Así que dejémoslo ahí tranquilo, sigamos en esto, trabajando, enterando a la ciudadanía, porque esto no es de dinero. Porque usted lo dijo, y en efecto así es, 85 años de edad tiene Danilo Carrera. A estas alturas del partido, como decimos, no. Sí, cuando Danilo Carrera tuvo la oportunidad, a lo mejor de favorecerse o qué sé yo, no lo hizo. Yo me olvidé cuando dije todos sus antecedentes profesionales. En efecto, yo ya era estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y allí estaba la Escuela de Administración. Y Danilo Carrera vino con un grupo de profesores, entre ellos Frankie Masón, paz descanse, también profesor de la después Facultad de Administración de Negocios. O sea, Danilo siempre construyó, nunca destruyó, siempre construyó. Doctor Zambrano, un abrazo para usted y los micrófonos de Caché a la orden para seguir enterando a la ciudadanía de este proceso, porque definitivamente esto es una injusticia a un hombre que conocemos nosotros, que tiene todo lo que se llama las buenas costumbres, los buenos hábitos y los principios morales, como es Danilo Carrera Uriet. Un abrazo para usted. También para usted, querido economista Clever Chica, y a usted también, querido amigo. Y muy buenos días y gracias por el tiempo generoso que han tenido conmigo. Que le vaya muy bien. A Chao. usted.